Hay algo especial en mirar textos tan antiguos como el libro de Daniel y sentir que todavía resuenan, ¿no crees? Todas esas visiones de imperios, bestias extrañas, figuras celestiales, siguen dando que hablar, generando debates, fascinación. Totalmente. Es increíble cómo algo escrito hace milenios puede seguir interpelándonos hoy. Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy. Queremos adentrarnos en algunas de las profecías clave de Daniel, fijándonos sobre todo en su conexión con lo que en la tradición cristiana se llama la esperanza escatológica. Eso es, la reflexión sobre el fin de los tiempos, el juicio, el destino final, las últimas cosas, como se suele decir. Exacto. Y para esto nos vamos a basar en varios textos y estudios teológicos que analizan Daniel, pero también cómo conecta con otros libros, sobre todo con el Apocalipsis. Claro, la conexión es fundamental para entender muchas de estas interpretaciones. Imágenes tan potentes y ver por qué siguen siendo tan relevantes para tanta gente hoy. Un reto interesante, sin duda. Ok, pues vamos a desgranar esto. ¿Qué nos dicen estas interpretaciones sobre hacia dónde va la historia y qué nos espera al final, según estos análisis? A ver, si empezamos por lo más conocido, quizá. Podríamos empezar por esas dos visiones tan icónicas, ¿no? Las que casi todo el mundo asocia con Daniel. Por un lado, el sueño de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. La estatua, sí. Eso es, esa estatua enorme hecha de distintos materiales: oro, plata, bronce, hierro. Y los pies, que eran una mezcla rara de hierro y barro. Eso está en Daniel 2. Ujú. Y por otro lado, la visión del propio Daniel, en el capítulo 7. Las 4 bestias que salen del mar. Que son bastante aterradoras, por cierto. Sí, sí. Un león con alas, un oso enorme, un leopardo súper rápido, con 4 cabezas. Y... la cuarta, una bestia indescriptible, terrible, con dientes de hierro y 10 cuernos. La interpretación clásica, que es la que recogen las fuentes que manejamos, identifica estos elementos, los metales de la estatua y las bestias, con imperios que se sucedieron en la historia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ¿verdad? Exactamente. Es como un fresco del poder humano a lo largo del tiempo. Un poder que parece muy sólido, muy imponente, pero que las visiones muestran como inherentemente frágil y, bueno, pasajero. Pasajero, esa es la clave. Justo. Y ahí entra el simbolismo más profundo que destacan nuestros análisis. Estas visiones nos hablan de la naturaleza temporal, a menudo destructiva y al final inestable del poder humano cuando se mide con la soberanía de Dios, que se presenta como algo eterno, firme. Pero no se queda ahí la cosa, ¿no? No es solo una descripción de imperios. No, para nada. Y eso es lo crucial. Ambas visiones introducen un elemento que rompe esa secuencia de poder terrenal y apunta a algo permanente. En Daniel 2 es esa roca no cortada por mano humana. ¿Ah, sí? La que golpea los pies de la estatua. Exacto. Golpea los pies de hierro y barro, que son la parte más débil, pulveriza toda la estatua y luego esa roca crece y crece hasta convertirse en una montaña enorme que llena toda la tierra. Una imagen muy potente de un reino de origen divino que lo reemplaza todo. Clarísima. Y en Daniel 7 pasa algo parecido, aunque con otras imágenes. ¿Qué pasa después de las bestias? Pues después de que las bestias son juzgadas y su poder es quitado, la visión cambia completamente. Aparece una figura celestial que Daniel describe como uno semejante a un hijo de hombre. El Hijo del Hombre. Sí, que es llevado ante el anciano de días, una imagen clarísima de Dios Padre. Y a este Hijo del Hombre se le da dominio, gloria y reino. Un reino que, y esto es lo importante, es eterno y nunca será destruido. Vaya contraste con las bestias. Un contraste radical. Las bestias representan imperios que suben y caen. El Hijo del Hombre recibe un reino que permanece para siempre. Entiendo. Entonces, el mensaje no es solo los imperios caen, sino algo mucho mejor y duradero vendrá. Precisamente. Y lo fascinante es cómo estas dos visiones, situadas en puntos clave del libro, establecen un marco profético fundamental. La interpretación cristiana predominante, que detallan nuestras fuentes, ve aquí una hoja de ruta divina para la historia. Una hoja de ruta. Que toda la agitación histórica, toda esa sucesión de poderes, en realidad está encaminada hacia un clímax, el establecimiento final de un reino divino, eterno e inquebrantable. Gobernado por esa figura, el Hijo del Hombre. Exacto. Figura que el Nuevo Testamento y toda la tradición cristiana identifican sin dudar con Jesucristo.
Este es el núcleo, digamos, de la esperanza que presenta Daniel. Los reinos de este mundo pasan, el reino de Dios permanece. Y esto se conecta directamente con la idea de la segunda venida de Cristo, imagino. Totalmente, con la parusía y la consumación final de su reinado. Algunas fuentes incluso ven en la fragilidad de los pies de la estatua, ese hierro y barro que no pegan, un símbolo de los intentos humanos siempre fallidos de construir algo duradero mezclando lo divino con estructuras políticas corruptas. Cronología profética. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y, bastante compleja. Te refieres a las 70 semanas de Daniel 9, ¿verdad? Exacto. Ese pasaje es de los más estudiados y debatidos de toda la Biblia. ¿Qué podemos decir de su significado central, según los análisis? Pues sí, es un texto denso. La idea principal que extraen los estudios es que establece una especie de calendario divino, un calendario que marca hitos cruciales en la historia de la redención, sobre todo en relación con Israel y la venida del Mesías. Es como si Dios pusiera fechas límite, por así decirlo. Un reloj divino. Algo así. Y dentro de ese reloj hay un periodo que concentra casi toda la atención en los estudios sobre el fin de los tiempos, la famosa última semana. Que se suele interpretar como un periodo futuro de 7 años, ¿correcto? Esa es la interpretación más extendida, sí. Y según Daniel, justo a la mitad de esa semana ocurre algo terrible. Algo llamado la abominación desoladora. Esa frase impactante que aparece varias veces. Daniel 9, 11, 12... Exacto. Se entiende como un acto de profanación supremo. Un sacrilegio que contamina el lugar santo, que tradicionalmente se identifica con el Templo de Jerusalén, o algún equivalente futuro, y que marca el inicio de la persecución más dura contra los fieles. Y Daniel da plazos muy concretos para esa crisis, ¿no? Sí, y eso es muy significativo. Habla de tiempo, tiempos y medio tiempo, que se interpreta como 3 años y medio. También menciona 1260 días, 42 meses. Cifras que, curiosamente, encontramos repetidas en el libro de Apocalipsis. Exacto, y esa conexión es fundamental. Todos los análisis la subrayan. En la interpretación escatológica cristiana mayoritaria, esta semana 70 de Daniel y sobre todo la abominación desoladora se vinculan directamente con lo que el Nuevo Testamento llama la Gran Tribulación. Un término que usa el propio Jesús en Mateo 24, ¿verdad? El mismo Jesús, sí, y haciendo referencia explícita a Daniel. Y es un periodo que el Apocalipsis describe con imágenes tremendas de sufrimiento, caos, persecución. Se interpreta como el punto álgido de la rebelión contra Dios, entonces. Eso es, la culminación de la oposición humana y, según esta visión, también satánica al plan de Dios. Es el momento en que figuras como el cuerno pequeño, de Daniel 7, o lo que después se llamará el anticristo, manifiestan su poder de forma más abierta. Pero a ver, si es un periodo tan caótico, tan terrible, ¿cómo encaja eso con la idea de un Dios que tiene el control? Un Dios soberano. Parece contradictorio. Es una muy buena pregunta y las fuentes la abordan. Si conectamos esto con la visión general, vemos algo muy importante. Incluso al describir el que se considera el periodo más oscuro de la historia, las profecías de Daniel insisten en que está delimitado en el tiempo. Los 3 años y medio, los 1260 días. Exacto. Aunque haya debate sobre si esas cifras son literales o simbólicas, y las fuentes presentan ambas posturas, el punto clave es que subrayan que Dios mantiene el control incluso sobre el caos. La tribulación, por muy intensa que sea, tiene un límite fijado por Dios. O sea, no es que Dios pierda el control. No, según esta interpretación, es una fase permitida dentro de su plan soberano, pero que tiene un final asegurado y que, de hecho, precede directamente a su intervención definitiva para establecer su reino eterno. Entiendo. Por eso, estos textos no son solo para satisfacer la curiosidad sobre el futuro. Se interpretan sobre todo como una llamada urgente a estar vigilantes, a mantener la fe, a perseverar en medio de las pruebas. La certeza de que el final está asegurado y es victorioso es lo que da fuerza. Comprendo. La precisión temporal, sea como sea que se interprete, refuerza la soberanía de Dios. Es un matiz clave. Vale, hemos hablado de imperios, de un calendario profético, de eventos aquí en la Tierra, pero las fuentes dicen que Daniel también nos abre una ventana a otra realidad, ¿no? A una dimensión espiritual que está detrás de todo esto.
Sí, eso es fascinante. Te refieres al capítulo 10. Justo. Daniel está orando, ayunando, muy compungido, y tiene una visión de un ser celestial impresionante, glorioso. Pero lo más curioso es que este mensajero le dice que tardó en llegar. 21 días, concretamente. 21 días. ¿Y por qué? Porque según le cuenta, tuvo que luchar contra una entidad espiritual llamada el Príncipe del Reino de Persia. Exacto. Una batalla espiritual en toda regla. Y no solo eso, el mensajero añade que recibió ayuda ¿Ayuda de quién? del arcángel Miguel. Lo describe como uno de los principales príncipes. Y más adelante, en el capítulo 12, se le identifica de forma aún más específica como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Refiriéndose al pueblo de Israel y, por extensión, imagino, al pueblo de Dios en la interpretación cristiana. Exactamente. Miguel aparece como un defensor específico y poderoso. Entonces, esta revelación de una lucha espiritual, ¿qué implicaciones tiene? ¿Cómo se conecta con lo demás que hemos hablado? Pues la relevancia es enorme, porque como dices, descorre un velo. Nos muestra que las luchas que vemos en la Tierra, políticas, militares, ideológicas, tienen desde esta perspectiva bíblica un correlato en el mundo invisible. Una dimensión espiritual de la historia. Eso es. Los análisis insisten mucho en esta idea. Hay fuerzas espirituales, ángeles y demonios, que influyen, que luchan por el control o la dirección de los asuntos humanos. El príncipe de Persia sería una de esas fuerzas opositoras intentando frustrar los planes de Dios. ¿Y Miguel qué pinta en todo esto? ¿Cuál es su papel exacto? Miguel no es un ángel cualquiera. Se presenta como el campeón celestial, el protector designado del pueblo de Dios. Es muy interesante que esta misma figura reaparezca de forma central en Apocalipsis 12. Ah, sí. Luchando contra el dragón, contra Satanás, El mismo. liderando la batalla celestial. Su intervención en Daniel, ayudando al mensajero y protegiendo al pueblo, simboliza la protección activa y poderosa de Dios sobre los suyos, sobre todo en momentos de crisis. Conectando con la tribulación que mencionábamos antes. Directamente. Daniel 12.1 dice que en ese tiempo de angustia sin precedentes se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es una promesa de defensa en el momento más crítico. Vaya. Y todo esto refuerza poderosamente la idea central de la soberanía de Dios. Incluso frente a una oposición espiritual organizada y fuerte, Dios tiene agentes poderosos que actúan para cumplir sus planes y proteger a los fieles. La historia no está a la deriva, aunque a veces lo parezca. Hay una intervención divina constante. Eso sí que añade una capa de profundidad a cómo vemos los conflictos. Una perspectiva que normalmente no consideramos. Vale, hemos recorrido bastante camino. Imperios que caen, un reino eterno que viene, una tribulación intensa pero con fecha de caducidad y una batalla espiritual de fondo. ¿Cuál es la culminación? ¿A dónde apunta finalmente toda esta esperanza que presenta Daniel, según los estudios? El clímax, la promesa más consoladora y definitiva que encuentran nuestros análisis en Daniel, está en el capítulo 12, versículo 2. Es una de las afirmaciones más claras y tempranas de todo el Antiguo Testamento sobre la resurrección y el juicio. ¿Qué dice exactamente? La frase es contundente. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Uf, es una imagen potentísima, un despertar universal de la muerte, pero con dos destinos totalmente opuestos y eternos. Exacto. No deja lugar a dudas. Y justo después, en el versículo 3, añade algo más, ¿no? Una promesa para los justos. Sí, describe la recompensa para los entendidos, los sabios, los que viven según la voluntad de Dios y los que enseñan la justicia a la multitud. Dice que resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Una imagen de gloria, de vindicación final. De brillo eterno, ¿sí? Y esta idea de resurrección y juicio, ¿cómo encaja en el gran esquema de la escatología cristiana? Es la pieza final, la culminación absoluta del plan divino según la interpretación cristiana que reflejan nuestras fuentes. No hablamos solo del fin de la historia como la conocemos, sino de la transición a un estado ya eterno, definitivo. El paso a la eternidad. Eso es. La secuencia que se dibuja en Daniel y que el Nuevo Testamento desarrolla es un tiempo de angustia final, la tribulación, la intervención protectora de Miguel y luego este evento cumbre. La resurrección corporal de todos seguirá del juicio divino que separa para siempre a justos e impíos.
Y esto tiene ecos muy fuertes en el Nuevo Testamento, claro. Fundamentales. Daniel 12 es una base crucial para doctrinas centrales del Nuevo Testamento. Piensa en todo lo que enseña Pablo sobre la resurrección, en 1 Corintios 15, por ejemplo, o las visiones de Juan en Apocalipsis 20 sobre la resurrección, el juicio ante el gran trono blanco, la segunda muerte. Daniel ya establece las categorías básicas: resurrección, juicio, vida eterna, condenación eterna. Entonces, más allá de predecir, ¿cuál es el impacto de esta promesa para la vida de fe, para el día a día? Pues esto plantea una pregunta importante sobre el sentido último de todo, ¿no? Sobre el valor de ser fiel a Dios, sobre todo cuando esa fidelidad te cuesta cara, cuando implica sufrimiento o persecución. Y recordemos que ese era el contexto de Daniel. El exilio, la opresión. Claro, la promesa de la resurrección y la vida eterna, tal como se presenta aquí, funciona como el ancla definitiva de la esperanza cristiana. Es la afirmación rotunda de que el mal, la injusticia, el sufrimiento, incluso la muerte, no tienen la última palabra. La victoria final es de Dios. Exacto. La victoria final pertenece a Dios y a quienes se mantienen fieles a Él. Según los análisis teológicos, esta es la motivación última para perseverar, para no tirar la toalla, para mantener la integridad y la esperanza en medio de las dificultades de la historia. Impresionante cómo al final todo parece converger en esa esperanza última. Hemos visto esas visiones de imperios terrenales que se hacen polvo ante un reino divino que no tiene fin. Hemos tocado esa profecía compleja del tiempo que marca una tribulación dura, sí, pero limitada. Ajá. Hemos explorado esa fascinante idea de la lucha espiritual detrás del telón, con protectores como Miguel. Sí. Y todo acaba desembocando en esta promesa final, la resurrección de todos y la justicia divina que pone cada cosa en su sitio. Exacto. Ese es el recorrido. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la gran conclusión que podemos sacar de las fuentes que hemos consultado? Bueno, la idea central que parece emerger es que el libro de Daniel no es solo una antigüedad literaria o una colección de historias curiosas. No es solo para eruditos, digamos. No. Para la tradición judeocristiana y muy especialmente para la visión cristiana sobre el fin de los tiempos, Daniel pone los cimientos. Es como si diera las claves, el marco conceptual, para entender textos posteriores tan importantes como el Apocalipsis. Y para dar forma a toda la visión sobre los últimos tiempos, la vuelta de Cristo, el juicio, la eternidad. Precisamente. Establece una base profética indispensable. Y es importante recordar el contexto original, ¿no? Vital. Como apuntan varios de nuestros textos de análisis, recordar siempre que Daniel surge o se ambienta en un tiempo de exilio, de opresión bajo imperios paganos. Por eso su mensaje central tuvo tanta fuerza entonces y, argumentan estas fuentes, la sigue teniendo hoy. Porque habla a situaciones de dificultad, de crisis. Habla directamente a la adversidad, al sentimiento de que Dios está en silencio o de que el mal parece triunfar. El mensaje que perdura, según estas interpretaciones, es la afirmación total de la soberanía de Dios sobre la historia, por caótica que nos parezca. Y la esperanza que eso conlleva. Y, junto a eso, la proclamación de una esperanza firme. Una esperanza que no se basa en lo que vemos ahora, sino en el cumplimiento final de las promesas de Dios. Las profecías, vistas así, no son tanto un mapa detallado del futuro, sino más bien una llamada a la acción presente. Exacto. Una llamada constante a la fe activa, a la vigilancia espiritual, a la perseverancia paciente. Todo anclado en la certeza de que Dios es fiel y cumplirá su plan. Muy bien. Pues nos deja con bastante para reflexionar. Y quizás como pensamiento final para quien nos escucha. Si estas interpretaciones de Daniel sugieren que la historia no es solo un caos sin sentido, sino un proceso complejo, sí, pero dirigido por Dios hacia un fin concreto, hacia un propósito. ¿Cómo podría una perspectiva así, que mira a tan largo plazo, influir en nuestra manera de afrontar las incertidumbres, los conflictos, las crisis, tanto personales como colectivas, de nuestro propio presente? Ahí queda la pregunta.